En 1970, en una oficina de diseño en Hamamatsu, Japón, un equipo de ingenieros de Suzuki terminaba los planos de una moto pequeña, liviana, pensada para moverse tanto en asfalto como en caminos de tierra, sin exigir demasiado del bolsillo de su comprador. La llamaron TS-125. 4 años después, a pocos kilómetros de distancia, en las instalaciones de Yamaha, otro equipo presentaba su propia respuesta a esa misma necesidad. Una moto de cilindrada idéntica, con la misma vocación mixta, que llevaría el nombre DT-125. Ninguno de los dos equipos podía saber, en ese momento, que estaban fabricando las piezas de una rivalidad que iba a extenderse durante más de 20 años, cruzar un océano entero y terminar dividiendo a comunidades enteras de motociclistas latinoamericanos en dos bandos que hasta hoy siguen discutiendo cuál era mejor. Si este tipo de historias te interesa, quédate hasta el final, porque el desenlace de esta rivalidad no es el que la mayoría espera. Suzuki llegó primero. La TS-125, presentada oficialmente en diciembre de 1970, salió al mundo con un motor de 2 tiempos, monocilíndrico, 123 centímetros cúbicos, refrigerado por aire, capaz de entregar algo más de 13 caballos de fuerza. No era una moto sofisticada, era una moto directa, con un escape elevado que la protegía de golpes en terreno difícil y un diseño que priorizaba la resistencia por encima de cualquier detalle estético. Se exportó rápidamente a Latinoamérica, donde encontró un público que necesitaba exactamente eso, algo simple, confiable, capaz de aguantar caminos que ni caminos eran, sin exigir un mantenimiento sofisticado que pocos talleres de pueblo podían ofrecer en esos años. Durante 4 años, TS-125 tuvo el segmento prácticamente para ella sola. Fue la opción evidente para trabajadores rurales, estudiantes, jóvenes que buscaban su primera moto seria. Y entonces, en 1974, llegó la respuesta de Yamaha. La DT-125A entró al mercado con un planteamiento similar en apariencia, motor de 2 tiempos, cilindrada idéntica, vocación de doble propósito, pero con una diferencia de fondo que se haría cada vez más evidente con el paso de los años. Yamaha había decidido apostar por la actualización constante como estrategia de largo plazo. Mientras la TS-125 se mantenía relativamente fiel a su fórmula original, DT-125 empezó a acumular mejoras técnicas, a un ritmo que su rival no siempre lograba igualar. En 1967, Yamaha introdujo en la línea DT un sistema de suspensión trasera de amortiguador único, al que llamó Monocross, inspirado directamente en su exitosa línea de motocross de competición. Ese cambio no era solo cosmético, mejoraba de forma real el manejo en terreno irregular, algo que cualquier usuario de caminos de tierra notaba de inmediato, apenas se subía a la moto. Suzuki respondió con sus propias actualizaciones, pero el ritmo de innovación de Yamaha, año tras año, empezó a inclinar la balanza de las preferencias en varios mercados de la región. La rivalidad se sintió especialmente fuerte en las zonas rurales y montañosas de países como Colombia, Ecuador y buena parte de Centroamérica, donde ambas motos competían directamente por el mismo comprador, alguien que necesitaba una herramienta de trabajo tan capaz en la ciudad como en el campo. En esos territorios, elegir entre una TS-125 y una DT-125 se convertía, para muchos jóvenes de la época, en una declaración casi tan personal como elegir un equipo de fútbol. Los que preferían la Suzuki hablaban de su solidez a prueba de todo, de un motor que perdonaba errores de mantenimiento y seguía funcionando de todas formas. Los que preferían la Yamaha argumentaban que ninguna otra moto de la categoría rendía igual en subidas empinadas, gracias justamente a esas actualizaciones constantes que la marca introducía casi cada temporada. En 1982, Yamaha dio un salto que su rival tardaría años en igualar, la DT-125LC, con refrigeración líquida en lugar del sistema tradicional por aire. Ese cambio permitía sostener mayor potencia durante más tiempo, sin que el motor perdiera rendimiento por sobrecalentamiento, algo especialmente valioso en trayectos largos por terrenos exigentes. 2 años después, en 1984, la marca sumó electricidad de 12 voltios y un sistema de válvula de escape variable llamado IPVS, que optimizaba la entrega de potencia según el régimen de revoluciones, además de cambiar el freno delantero de tambor a disco. Suzuki, mientras tanto, seguía produciendo la TS-125 con actualizaciones más puntuales que profundas. La moto conservaba su fama de indestructible, un argumento que seguía convenciendo a una parte importante del público,
sobre todo en zonas donde el acceso a repuestos sofisticados era limitado y la simplicidad mecánica pesaba más que cualquier avance tecnológico. Pero el terreno competitivo había cambiado. Ya no se trataba solo de dos marcas peleando por el mismo comprador. En esos mismos años entró con fuerza la Kawasaki KMX 125, sumando un tercer actor a una pelea que hasta entonces había sido cosa de dos. Aquí conviene detenerse un momento, porque esta rivalidad no se libraba únicamente en las carreteras. También se disputaba en las pistas de motocross improvisadas de cada pueblo, donde grupos de jóvenes organizaban carreras informales los domingos por la tarde, con público de vecinos apostado a los costados del camino y algún premio simbólico para el ganador. No existían federaciones oficiales para estas competencias barriales, pero sí existía un consenso tácito. La moto que ganaba esas carreras se llevaba el título simbólico de la mejor de la categoría. Los relatos de esas carreras, transmitidos de boca en boca durante décadas, ayudaron a construir una mitología propia alrededor de cada marca, alimentando todavía más esa lealtad casi tribal entre los dueños de una y otra moto. Con el correr de los años 80 y 90, la brecha tecnológica entre ambos modelos se hizo cada vez más evidente, y con ella, la brecha en las cifras de ventas. La DT125 siguió recibiendo actualizaciones de fondo, restilizados completos, mejoras de frenos y suspensión, mientras que la línea TS125 fue perdiendo protagonismo dentro del catálogo de Suzuki. El desenlace de esta historia no es tan simple como decir que una moto venció completamente a la otra. Ninguna de las dos desapareció por un evento único, ni por una decisión tomada de un día para otro. Las normas de emisión para motores de dos tiempos, que empezaron a exigir cada vez más en todo el mundo desde finales de los 70 y con más fuerza durante los 90. Ese tipo de motor, el que le había dado identidad a ambas motos desde el primer día, quedó cada vez más acorralado por una regulación que no distinguía entre rivales históricos. Los trataba a todos por igual. La DT125 logró sobrevivir mucho más tiempo que su rival directa, en parte gracias a esa cultura de actualización constante que Yamaha había mantenido durante toda su historia. La producción se extendió, con múltiples restilizados, hasta el año 2008, todavía vendiéndose en mercados donde la legislación lo permitía, entre ellos varios países de Latinoamérica y África. La TS125 fue perdiendo terreno de forma más temprana, aunque distintas versiones de la familia siguieron produciéndose en algunos mercados, sostenidas más por la fidelidad de un público que por una estrategia comercial agresiva de la marca. ¿Fue una victoria completa de Yamaha? Es tentador contarlo así, pero la realidad es más matizada. Es razonable pensar, aunque esto ya sea interpretación y no un dato documentado con precisión, que la estrategia de inversión constante en actualizaciones técnicas le dio a la DT125 una ventaja competitiva sostenida a lo largo de las décadas, mientras Suzuki parecía confiar más en la reputación acumulada de un modelo que ya había demostrado su valor. Ninguna de las dos estrategias estaba completamente equivocada. Simplemente respondían a filosofías distintas sobre cómo sostener un producto exitoso en el tiempo. Hoy, ambas motos ocupan un lugar central en el motociclismo clásico latinoamericano. Existen comunidades enteras dedicadas a restaurar tanto la DT125 como la TS125. Foros donde los debates de hace 40 años se repiten casi palabra por palabra. Se organizan encuentros donde ambas marcas comparten espacio, algo que en los años 70 y 80 hubiera sido casi impensable en algunas pistas de motocross barrial, donde la sola idea de estacionar una junto a la otra podía interpretarse como una provocación. El tiempo terminó regalándoles algo que ninguna cifra de ventas puede medir, un lugar compartido en la memoria de quienes alguna vez tuvieron que elegir un bando y que hoy, décadas después, prefieren simplemente recordar el sonido de esos motores encendiéndose una mañana cualquiera, sin necesidad de decidir cuál era mejor.